Hace años, en una pequeña ciudad rodeada de densos bosques, un grupo de 4 amigos, incluyéndome a mí, decidió explorar una antigua casa abandonada que se decía estaba embrujada. Las leyendas locales contaban que la casa, una vez habitada por una familia aislada, había sido escenario de una serie de eventos misteriosos y desapariciones. La curiosidad superó nuestro sentido común. Una tarde de otoño, justo cuando las sombras comenzaban a alargarse, nos dirigimos al bosque. La casa estaba ubicada en una parte densamente arbolada, a una buena distancia de cualquier camino transitado. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, una niebla espesa comenzó a envolvernos, y el silencio era tal que podíamos oír nuestros propios latidos. Al llegar a la casa, la encontramos tal como la describían los rumores, una estructura desgastada por el tiempo, con ventanas rotas y una puerta que colgaba torcidamente de sus bisagras. El aire alrededor de la casa estaba frío y pesado, como si estuviera cargado de secretos antiguos. Armados solo con nuestras linternas, entramos. El interior era aún más escalofriante que el exterior. El polvo cubría todo, y había objetos personales esparcidos como si sus dueños los hubieran abandonado abruptamente. Mientras explorábamos el primer piso, uno de mis amigos, Ana, juró haber visto una sombra moverse en el rincón de su ojo. Nos reímos nerviosamente, tratando de convencernos de que era solo nuestra imaginación. Sin embargo, al subir las crujientes escaleras hacia el segundo piso, el ambiente cambió. Una sensación de estar siendo observado se apoderó de nosotros, y un frío inexplicable nos envolvió. Las habitaciones estaban en un estado de abandono aún más marcado, con muebles rotos y juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Fue entonces cuando lo escuchamos, un suave llanto proveniente del final del pasillo. Nos detuvimos, congelados por el miedo, debatiendo si debíamos investigar o huir. La curiosidad nos venció, y nos dirigimos hacia el sonido, sin saber que esa decisión nos llevaría a una noche de terror inimaginable. A medida que nos acercábamos al origen del llanto, la temperatura parecía descender aún más. Cada paso que dábamos era acompañado por el sonido de nuestro propio aliento y el crujido del suelo de madera bajo nuestros pies. El llanto se intensificaba, un sonido melancólico y escalofriante que resonaba en el aire muerto de la casa. Llegamos a una puerta cerrada al final del pasillo. El llanto parecía provenir de detrás de ella. Con una mezcla de miedo y valentía, abrimos la puerta lentamente. La habitación estaba oscura, salvo por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. La habitación estaba vacía, excepto por una cuna vieja y desgastada en una esquina. Nos aproximamos a la cuna, y para nuestra sorpresa y horror, encontramos una muñeca antigua, vestida con ropas descoloridas y desgarradas, aparentemente la fuente del llanto. Mientras la mirábamos, el llanto cesó abruptamente, reemplazado por un silencio ensordecedor. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, sumiéndonos en la oscuridad. Encendimos nuestras linternas en un intento frenético de iluminar la habitación. Fue entonces cuando sentimos una presencia entre nosotros, algo frío y siniestro que parecía moverse a nuestro alrededor, susurrando palabras ininteligibles. En un instante de pánico, intentamos abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. La atmósfera se volvió opresiva, como si el aire mismo intentara asfixiarnos. Fue en ese momento de desesperación cuando comenzaron a aparecer las figuras, siluetas etéreas y espectrales que surgían de las paredes y el suelo, rodeándonos con sus formas fantasmales. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en esa casa. Algo habitaba allí, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora nos encontrábamos atrapados con ello. Rodeados por las figuras espectrales, cada uno de nosotros sentía un terror paralizante. Las sombras se movían lentamente, casi danzando alrededor nuestro, sus formas apenas perceptibles en la tenue luz de nuestras linternas. Sus susurros se mezclaban en un coro disonante que parecía arrastrarnos hacia la locura. De repente, una de las figuras se acercó a Ana. Ella gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. La figura,
una silueta femenina con rasgos apenas distinguibles, extendió su mano hacia ella. Ana, aterrorizada, logró balbucear una súplica por ayuda. En ese instante, la figura se detuvo, como si estuviera confundida o reconsiderando su acción. Aprovechando ese momento de distracción, reaccionamos. Empujando con toda nuestra fuerza, logramos abrir la puerta y salimos corriendo de la habitación. El pasillo parecía interminable mientras corríamos, las figuras espectrales flotando detrás de nosotros, sus susurros convirtiéndose en gritos estridentes. Finalmente, alcanzamos las escaleras y descendimos a toda prisa, tropezando y empujándonos en nuestra desesperación por escapar. Al llegar al primer piso, nos dirigimos hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave. En un frenesí, comenzamos a buscar otra salida, finalmente encontrando una ventana lo suficientemente grande como para pasar. Uno por uno, nos lanzamos a través de la ventana, cayendo al suelo del bosque. Detrás de nosotros, la casa parecía cobrar vida, sus ventanas iluminándose con un brillo fantasmal. Sin mirar atrás, corrimos a través del bosque, la niebla y las ramas arañando nuestros rostros y brazos. Finalmente, exhaustos y aterrados, llegamos al borde del bosque y emergimos a un camino iluminado por la luna. Miramos hacia atrás una última vez, esperando ver la casa siguiéndonos, pero solo había oscuridad y silencio. Exhaustos y todavía temblando de miedo, nos alejamos de la casa y el bosque. Una vez en un lugar seguro, comenzamos a hablar frenéticamente sobre lo que habíamos experimentado. ¿Había sido real o solo producto de nuestra imaginación colectiva? A pesar de nuestras dudas, las marcas en nuestros cuerpos y la intensidad de nuestro miedo nos convencieron de que lo que vivimos en esa casa fue muy real. En los días siguientes, intentamos retomar nuestras vidas normales, pero las sombras de esa noche nos perseguían. Ana, en particular, estaba profundamente afectada. Afirmaba escuchar susurros por la noche y ver figuras fugaces en el rabillo del ojo. Intentamos consolarla, diciéndole que era solo estrés postraumático, pero en el fondo, cada uno de nosotros sentía una inquietud similar. Decidimos investigar más sobre la historia de la casa. A través de viejos archivos de periódicos y conversaciones con los habitantes más antiguos de la ciudad, descubrimos la trágica historia de la familia que una vez vivió allí. Habían sido marginados por la comunidad y varios miembros de la familia desaparecieron misteriosamente a lo largo de los años. La casa había sido abandonada después de un trágico incendio, que se rumoreaba había sido provocado por los mismos habitantes de la ciudad. Esta información solo aumentó nuestro terror. ¿Habíamos despertado algo en la casa? ¿O las almas de aquellos que habían sufrido allí aún estaban atrapadas, buscando desesperadamente ser escuchadas? Una noche, semanas después de nuestra experiencia, Ana desapareció. La buscamos frenéticamente, temiendo lo peor. La encontramos en la casa abandonada, parada en la misma habitación donde habíamos escuchado el llanto. Estaba tranquila, casi en paz, murmurando sobre voces que finalmente habían encontrado su descanso. Después de esa noche, la casa fue demolida por la ciudad, citando preocupaciones de seguridad. Pero para nosotros, siempre será un recordatorio de esa noche aterradora, de las almas perdidas que encontramos, y del misterio que nunca fue completamente resuelto. A veces, cuando el viento sopla desde el bosque, juraría escuchar el eco de susurros lejanos, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.